Teatro Vorterix, lo que están escuchando, bueno, lo que están escuchando tiene que ver en gran parte con nuestro invitado, quien estuvo en su versión original, con nuestro otro invitado. No sé cuál es el más. Estamos con Horacio Pozzo de Genetics. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están? Y con el grandioso, para mí es un honor que esté con nosotros el señor Steve Hackett. Steve, how are you? Very good. Very good. Nice to be here. I don't speak English. No. I need translator. I say, yo no hablo español. También. Estamos con Catalina, va a ser nuestra traductora hoy. Gracias por estar con nosotros. Decirle que vamos a charlar ahora sobre Genetics y todo, pero él se encuentra acá porque se entera de un hecho un poco desgraciado, un poco no, realmente desgraciado, que es el fallecimiento de uno de los integrantes, que es Nacho Rodríguez, que fallece alguien que ha estado con Genetics desde los comienzos. Así es, sí. Sí, esto ocurrió en enero y la verdad que nos dejó así como desorientados. ¿En enero de este año? En enero de este año, sí, veníamos, bueno, nos conocemos desde los años 80, tocamos en Rail, desde hace 4 años que tocamos en Genetics y nos dejó así como mal parados y bueno, Steve se enteró. Steve, what Mario was saying is that we will talk about genetics, but also we wanted to talk about the fact that you found out about the death of a member of Genetics, Nacho, who died very recently. Yeah, I got to hear about that, of course, and we made friends, and it's part of the reason, I think, it brought us all together. So I gather, you know, he was very well loved and respected, and we were talking about him today, and feeling that his spirit was maybe with us. You know, it's very interesting, all of that, whether you have belief or not, but I have that feeling myself. Sí, escuché acerca de la muerte de Nacho y bueno, nos hicimos amigos con la banda y eso es parte del motivo por el cual estoy aquí. Yo sé que Nacho era muy querido, muy respetado. Hoy justamente estábamos hablando de él. Creo que su espíritu está con nosotros. Depende, es muy interesante si la gente cree en esas cosas o no, pero yo creo que su espíritu está con nosotros hoy. She's great. Yes. Y acepta así de la nada y dice, bueno, voy a tocar con Genetics, voy a tocar una obra que he hecho la grabación original. Es invitado comúnmente a esta especie de bandas que recrean la música de Genesis, es invitado constantemente, ¿las acepta? ¿No las acepta? ¿Esto fue especial? And did you just decide to accept this invitation? Is it common for you to be accepted and to be invited to play in tribute bands? Is it something that you do regularly? How do you deal with that? Well, in recent years, I've been doing, for the past 2 years, shows exclusively of Genesis music. And with my own band, you know, I've traveled all over the place from Argentina to Russia, throughout the world, just doing this stuff and finding that there was still tremendous interest in it. So occasionally I've guested with tribute bands, maybe to do one song, like with the musical box from Quebec, Montreal, French Canada. But this is the first time I'm doing, you know, practically a whole show with Genetics. So, and it's the second time that I'm here in just a few months. We already were through with my band and played here. Loved doing that, and yeah, it goes on. The Genesis music, I'm still involved with that, and then there's also my Genesis Afterlife, my own stuff, which is separate from that, and so it all goes on in parallel. Lots of different kinds of music I'm involved with. Sí, en años recientes, sobre todo en los últimos 2 años, he estado tocando shows exclusivamente de la música de Genesis con mi propia banda. Esta música me ha llevado desde Argentina hasta Rusia y a todo el mundo. Creo que hay un gran interés todavía presente por la banda. También he actuado como invitado de bandas tributo, pero quizás en 1 o 2 temas. Uno de los ejemplos es The Musical Box, que es una banda de Quebec, en Canadá. Pero esta es la primera vez que voy a hacer un show completo con una banda de este estilo y es la segunda vez que estoy en Argentina en solo algunos meses y realmente me encanta estar aquí. La música de Genesis obviamente evoluciona y también está toda la parte posterior a la música de Genesis, que es mi carrera solista, que eso va por separado y son 2 caminos que van simultánea y paralelamente. Si se puede ubicar nuevamente en el 74, 75, ¿podría pensar que tantos años después se siga escuchando esa música, siga siendo discos favoritos de muchas personas, que haya bandas que hayan intentado recrear hasta el mínimo detalle de grabación, de la sutileza del arte de grabar un disco? Si se puede traspolar un poco a esa etapa de decir,
¿estoy haciendo algo tan grandioso? If you could go back to the year 74 and you could Yes. think that so many years afterwards, so many people would still be interested in this music, and would you be impressed by the fact that so many bands try to recreate every detail, even the subtlest detail of the music? If you could go back, would you be impressed to think about this outcome? Well, I think we had no idea at the time that when you're a young band, you know, you're just hoping that your record contract will get renewed the next year. And we were losing our lead singer, of course. So the idea of success for us, it was a difficult time. You know, obviously the Lamb Lies Down album, which you're talking about there, you know, has a lifespan way beyond its design. But there's something about the music that seems to last and has become classic, whereas we thought that it was ephemeral and wouldn't last. Sí, en ese momento no teníamos ni idea, éramos solo una banda de chicos jóvenes que lo único que queríamos es que nos renueven el contrato en la discográfica. Estábamos también en ese momento perdiendo a nuestro principal cantante, entonces fue en cierta forma una etapa difícil. Justamente recién mencionabas el disco The Lamb Lies Down on Broadway, que es un disco que claramente tiene una vida útil que va más allá de su diseño inicial. Pero la música dura, la música evoluciona y se transforma en clásicos, por más que en el momento en que uno lo creaba uno pensaba que iba a ser algo meramente efímero. Actualmente, ¿cómo es su relación con la industria digital? Porque antes un disco, es cierto, perduraba mucho tiempo y un disco era toda una obra completa, era su tapa, era de gente que los interpretaba. Hoy, ¿cree que podría salir una banda con tantos clásicos a como está postulado el negocio de la música? What is your relationship with the digital industry? Because before, a record was a work that lasted forever. It became a classic. People worshipped it. But now, do you think there could be a band with so many classics, like with the industry the way it is now? Well, I know that the technology changes, but essentially music is designed to do the same thing. It's designed to make you happier. It's supposed to heal you. It can be anything that you want it to be. So I think, you know, there are bands today who have got a kind of progressive spirit. But I was thinking of bands like Muse, English band Muse, who have great acceptance throughout the world and in America, and Elbow. And both those bands are very broad-based. So in a way, whether it's digital or whether it's analog, doesn't really matter. At the end of the day, I still have a great belief in the power of music to be a great healer and also an ambassador for all sorts of things. So, you know, music solves problems for people internationally, and it's a way of bringing people together. So I'm not cynical about this, you know. So the message is harmony, the message is love, all of those things, and music delivers all of that. So it never goes out of fashion. Digital, yep, that will be around. There'll be analog. There will be change, of course, but at the end of the day, the importance of music and the importance of albums and as stories, I think, is very important for me. La tecnología puede variar, pero para mí la música sigue teniendo un mismo objetivo, que es hacer felices a las personas, sanar y un montón de otros propósitos que tiene. Hoy las bandas tienen un espíritu, digamos, que va avanzando. Hay bandas como, por ejemplo, Muse o Elbow, que son reconocidas en todo el mundo y que son muy amplias, digamos, llegan a mucha gente. Pero en definitiva creo que no importa si es digital o analógico, creo que no importa. Creo en el poder de la música y en el poder de sanación de la música. Creo que soluciona problemas para muchas personas. Y no estoy siendo cínico al respecto. Sí, realmente creo que tiene un poder que tiene que ver con el amor y que puede llegar a muchísimas personas de esta forma. Cuando se va a tocar una música que Archie conoce, y aprovecho que también, si Horacio me puede responder esto, ¿ensayan antes que supongo que es para que él más vea si ustedes tocan correctamente, que ustedes ver si él lo puede hacer? Bueno, no, sí. Me gustaría ver la opinión de los dos, ¿no? Al respecto. Bueno, ayer tocamos juntos por tocamos juntos por primera vez y bueno, estuvo muy bien. Pero sentías que eras vos el testeado, ¿no? Él. Bueno, sí, un poquito sí, pero bueno, fuimos a ver su banda ahora cuando estuvo, claro. Entonces ya sabíamos que más o menos estábamos tocando. Esto es como la música clásica, no hay muchas posibilidades de variaciones. Pero bueno, se trató de ver en qué partes
había secciones más improvisadas y algunos ajustes de tempo, pero era solamente chequear si estaba todo bien y estuvo todo bien. Steve, they were discussing the fact that whether you rehearsed or not for for a music that you know so well, and Mario was asking who was being tested, if you were testing them or they were testing you. You're testing genetics. Okay, good. Well, it's an extraordinary thing. We did rehearse yesterday. We went through tunes. Many of those I haven't played for a very long time. So songs like For Absent Friends, the last time I played that was 1971. So it's a very long time ago. But it's very interesting to work with everybody and see their interpretation of it and mine. And these guys are very good. They do a very good version of this. You're very polite. Sí, ayer Come on, ensayamos. say good. So. Oh, no, I wouldn't say that. No, I say very good. I say very good. And you should hear the solo that they play at the end of I'm thinking of the Lamia, extraordinary, great playing. So there's some jazz influence in there as well, yeah? So... Sí, ayer ensayamos temas que no tocábamos hace un montón de tiempo, por ejemplo, For Absent Friends, que la última vez que lo había tocado era en 1971. Me resultó muy interesante ver cómo esta banda interpreta, son realmente buenos y deberían escuchar el solo al final de The Lamia, que tiene algunas influencias del jazz, pero realmente es excelente. Yo quería decir algo. For Absent Friends, un tema que hizo con Phil Collins, nunca fue tocado en vivo. For Absent Friends was never played live, which you That's wrote right. with Phil Collins. That's right, yeah. The first thing I wrote for Genesis actually was a song that Phil Collins sang. It wasn't Peter Gabriel, who was the lead singer at the time. Sí, lo escribí con Phil Collins. No Para con aquellos que Peter no lo Gabriel. recuerdan, es el tema en la versión original, ¿no? Ok, gracias. Bueno, sí, perdón. Y lo van a tocar ahora, acá. Sunday at 6 when they close both the gates, the widow Uf. pair Tirirín, trin, trin. still sitting Very there. little gentle song, you know. Wonder if they're late for church and it's cold, so they fasten their coats and cross their Tiene lo escucha y recuerda las imágenes de cuando lo grabó. Do you remember the images of when you recorded this? Yes, I do. Yeah, I remember we were rehearsing this in an English country home, which sometimes we used to practice out on the grass. It was a very warm summer of '71, and yes, 12 strings on the lawn. It was very nice. Genesis liked to do that. They had this thing about wanting to function in the country, not so urban. Not like an urban band. I always thought maybe Led Zeppelin were more kind of urban. That feeling. It became more like that. Genesis became more electric and more hard-edged over time. Sí, me acuerdo cuando estábamos ensayando esto, me acuerdo que el contexto era una casa de campo típica inglesa con el pastito, un verano del 71, me acuerdo la guitarra de 12 cuerdas en el pasto. A Genesis le gustaba mucho estar en estos seteos más de campo, no tan urbano. ¿Sí? Led Zeppelin era como la banda más urbana en ese momento. Después con el tiempo Genesis sí se volvió más eléctrica. Yo había perdido un poco las esperanzas unos años atrás sobre el rock actual. La verdad que no se veían grandes cosas. Sí, se veían grandes cosas, pero digo, no a mi edad ya lo que me parece que estaba buscando. Pero estoy notando en nuevas bandas un poco más psicodélicas, donde están mezclando bases o groove electrónicos con el rock, como una nueva reversión de la música progresiva, del rock sinfónico. ¿Coincide con esta apreciación? I had lost hope a little bit in current rock, a couple of years ago. But recently I've been noting that bands are mixing like maybe psychedelia with electric grooves and rock. So it's like a revisitation of progressive rock. What do you think of this? Well, it's become much more fashionable again. It went out of fashion around about the time of punk, where everything became much more simple and more direct and more nihilistic. But since then, of course, we went through New Romantics and everything, and the samplistic age where machines were playing most of the stuff, and it's come out the other side, and people that are really interested in music will find themselves listening to Miles Davis, they'll find themselves listening to the Beatles, to Bach, to blues, Baroque, and there will be no prejudice. Everything from Stravinsky to David Bowie, it's all music.
Sí, creo que está de moda ahora de nuevo, como que había pasado de moda con el punk, donde era todo más simple y hasta más nihilista, diría, pero después pasamos por los New Romantics, pasamos por las máquinas, que las máquinas hacían todo, y creo que al final de ese proceso que se generó un nuevo interés en la música. Hay personas que escuchan desde Miles Davis, los Beatles, Bach, barroco, blues, o sea que no hay más prejuicios, desde Stravinsky hasta David Bowie, todo es música. Tiene una vida muy ajetreada, actualmente está tocando mucho, tanto en sus trabajos personales, con su propia banda, más este tipo de cosas que está realizando, por ejemplo, ahora con Genetics. Are you playing a lot these days? Like, is your agenda full? Like this type of commitment, like with Genetics, are you playing a lot? No, this is a one-off. I'm not usually playing with tribute bands. As I said, Don't call. there is a Genesis afterlife. So sometimes I'm playing rock, as I've been doing recently for the past few albums, and I've also done albums of nylon classical stuff and flamenco stuff and many other things. So, a life in music. Sí, como dije, no usualmente me presento con bandas tributo, también tengo espectáculos que hago de rock, donde toco los últimos discos que saqué, también tengo otros proyectos con guitarra de nylon, flamenco y otro tipo de cuestiones así. ¿Es un proyecto el de guitarra de nylon, digamos, esto de flamenco, o ya lo está realizando? ¿Cómo? Sí, ya está en este momento trabajando en Are eso. you working right now on this nylon and flamenco project? Yes, I work with nylon guitar a lot. To be honest, I work out things on the nylon first of all before I with electric. It's in the brain. You know, I know what an electric guitar is going to do. It's a single line thing, but if I want to work out parts, it's a more complicated thing. It's like the equivalent of a piano for a composer. Nylon guitar has the ability to be able to do many different sounds, very hard, very percussive, and very, very gentle. It's a very romantic thing, of course, but it's the best way for me to write. Sí, de hecho la guitarra de nylon, hago muchos proyectos con guitarra de nylon, de hecho la guitarra de nylon es mi lugar donde voy a componer. Yo ya sé cómo va a sonar después en la guitarra eléctrica, pero es como un piano a un compositor, para mí es lo mismo, es el equivalente. Yo voy a la guitarra de nylon porque tiene tantos matices de sonido, más percusivo, más suave, es algo muy romántico, así que en general voy ahí primero. Dos preguntas en una. Si tiene muchas guitarras, y si cuando cuando va a tocar, lleva mucho de su propia guitarra o pide 3 o 4 nada más, ya conocidas que se pueden conseguir en todos lados. Two questions in one. Do you own many guitars, and do you bring your own for concerts, or do you ask for 3 or 4 that you already know how they sound and they give them to you? Well, I brought 2 from England, and I have more guitars than I can possibly use. How many? How many? 20? Or maybe More? 20, maybe 30, and I sometimes end up giving them away to friends. And yet there's probably about 4 or 5 that I use time and time again. Chewing the hard rock in London. Yes, hard rock. Yeah, like Les Paul, and I use a Fernandez. I use it because it has the sustainer pickup. The Japanese guitars are very good, both the nylon and the steel, and so yeah, Gibson is wonderful. Of course, Gibson was a god to me when I was a child. Anyone who had a Marshall stack and a Les Paul guitar, I thought, has already made it. That's it. That is success. Yeah. That's it, yeah, exactly. Ooh. Yeah. You still have that desire. You don't outgrow that. You're always a kid with this stuff. But there's other ways of doing it, and so the Japanese stuff, and I work with computer. So, you know, you were talking about digital age. I do worship the digital age as well. So, yeah, managed to transcend into that. Traje 2 guitarras de Inglaterra, tengo entre 20 y 30 guitarras, más de las que jamás puedo utilizar, a veces se las termino regalando a los amigos, pero hay 4 o 5 que uso permanentemente. Por supuesto tengo Les Paul, tengo Fernández también, que tiene la palanca sustain y que me funcionan muy bien. Creo que, está esta percepción de que alguien que tiene un Marshall y una Les Paul, ya está, lo logró, ya tiene todo el éxito del mundo y nos hace sentir siempre como chicos cuando tenemos ese combo. Pero también hablabas de lo digital, de los japoneses, hay mucha exploración en ese terreno. De chico, siempre tuvo esa sutileza para tocar, se formó desde un lado muy sutil de tocar la guitarra, desde el lado del estudio. Yo sé que es autodidacta de comienzo, pero ¿siempre anduvo por ahí o en algún momento le agarró esa... nació en el centro de Londres, en pleno quilombo, los 70, ardiendo. Nunca fue de decir, había agarrar una guitarra y
y a todo lo que da, distortion, a todo, o siempre tuvo esa sutileza para tocar música? Were you always so subtle to play music? Because I know you're self-taught, but did it come a point at any time in London with the mess in the middle of the 70s where you wanted just to play with distortion and break a guitar and stuff, or were you always so subtle? you know. No. I was much younger then. When I was, maybe about 16, I really wanted to play electric guitar. That was everything to me, and I used to turn up loud at home and play the couple of chords, from the Kinks, and exactly, like everyone else. No? Exactly, and of course, that would upset the neighbors. So, that never really went away. And then when you are able to play loud, it's like suddenly, it's not so important. The tyranny of volume is not important to me anymore. It's nice to play loud, but it's not the only way to do it. Sí, cuando tenía 16 años, obviamente, me encantaba, lo único que quería era tocar la guitarra eléctrica y en casa le subía el volumen bastante, ¿sí? Tocaba acordes, el típico riff de The Kinks y ese tipo de cosas. Obviamente a los vecinos no les gustaba nada. Y, por supuesto, es lindo tocar fuerte. Está la tiranía del volumen un poco. Uno, digamos, no es la única forma de tocar, pero está bueno tocar fuerte. I hate the... You hate this? Yeah. Really? You don't like this? No. It was revolutionary at the time, you have to understand. En el momento era revolucionario, eso es lo que hay que entender. Sí, y la progresión, ¿no? Que al día de hoy uno la escucha y es tan lógica. And the progression is so logical in a way. Yes, of course, yeah. You have to remember the time that it was crafted in, of course. So what do you listen to yourself? What is your favorite? ¿Vos qué es tu favorito? ¿Qué es lo que Old school or now? Oh, yeah, then and now. Viejo y nuevo. Y Génesis, toda la etapa hasta 77, 78, casi toda. Genesis until 77 is one of my favorites. Uh-huh. The early stuff. Yeah. Okay. No, después estoy prefiero Maiden. Yes, heavy metal. Yeah. Maiden. Iron Maiden. Okay. Yeah. Bruce Dickinson. Bruce Dickinson. Yeah. Good. And you? Good. Now. What do I like now? Now. Well, I listen to a lot of. I listen to blues. I love love blues. Escucho mucho blues. Yes, more than that. A lot of stuff. I tell you who I like. Who's modern? Who's Joe Bonamassa. I like. You like? Yeah. There you are. Decir que él estuvo acá, He dio was un gran here. concierto en este He was teatro. here. He Yeah. gave a concert in this theater. Great. Yes, he played here. Alone In the building. or with the band? Alter Bridge? Well, I think Black Country was the Black band he Country was come in. in. Yeah, but I think he's actually better on his own, to be honest. Creo que tocó con su banda, pero creo que es mejor solo, de Yeah. hecho. Yeah, I think he's very good, and he has a great band, and he's a great player, marvelous, very modest, and but he kind of reinvents blues for everybody. It's simple, yet it's done very well. Reinventa el blues en cierta There we go. forma. Tiene una gran banda, es un gran intérprete y además es muy modesto, pero en cierta forma reinventa el blues. It's classic. The sound, you say, the sound, the Bonamassa sound. The sound? Que digo, a lo mejor lo que más me impacta en la forma de hacer blues de Bonamassa es el ataque de las cuerdas, el sonido, ¿no? Que le saca. What strikes me more of Bonamassa is the way he hits, the strings and the sound he achieves with Attack. Yeah, he has a great sound. Sometimes it's not always full distortion, but there's a subtlety with it. You have to remember that the developments in the electric guitar sonically happened within blues before it happened in progressive. So all those developments to make the guitar scream happened in blues first of all. Para hacer que la guitarra grite, hay que tener en cuenta que a nivel sónico, a nivel sonido, en cuanto a la guitarra eléctrica, el avance se dio en el blues antes de que en el rock progresivo, ¿sí? Entonces, y lo que decías es verdad, tiene un gran sonido y no siempre está la distorsión al mango, sino que muchas veces tiene sutilezas. Ahora, no es loco, estamos en el 2015 y estamos hablando de Maiden, de su band. Qué increíble que haya pasado tanto tiempo y hace 40 años que están reinando casi los mismos. No están saliendo, salvo excepciones que tienen que ver muy con el momento y que no duran tanto, no están saliendo esas bandas que van a quedar en la historia, ¿no?
Isn't it amazing that it's 2015? Seguimos viendo los Stones. We're still talking about the Stones, about Maiden. You know, it's been 40 years, and there haven't been so many new bands that become classic like this, right? Yeah. We recognize it straight away from 2 notes, you know. Con 2 notas ya se reconoce qué es. Yeah. I loved the Stones. I grew up listening to them. And but there's the sense, of course, you know, that, you know, you think of the Stones doing Paint It Black. And the idea of, for a short window, the Stones were involved with world music for a short while, and then back to the basics again for them. Whereas I think recently the stuff that I've been doing, I've been working with people from Azerbaijan, from Hungary, from Budapest, from people all over the world with the latest stuff that I was doing, because I wanted to work with other instruments, not just rock, but to work with the tar from Azerbaijan, the Arabian oud, the duduk from Armenia, and darburka, all of these things. So for me, the hope for music is that rock will speak to classical. It doesn't have to be symphonic, but orchestras and groups will also speak to the other regions, so that you'll get a mixture of everything that makes up everyone invited to the party. No prejudice, a true development of music. But that's it. Whether that's your God or whether the idea is, it's got to be kept simple and you've got to smash the guitar, you've got to kill it. But I grew up listening to Segovia at the same time as I was listening to Jimi Hendrix. They were both separate gods to me, both completely different school. Sí, yo amo a los Stones. De hecho, si uno se los imagina tocando Paint It Black, fue como un contacto que tuvieron con la world music y después volvieron a lo básico. Recientemente yo estuve trabajando muchísimo con gente de Hungría y de todo el mundo, de hecho, para lograr nuevos sonidos y incluir otros instrumentos, instrumentos árabes, de Armenia, muchísimos sonidos y texturas diferentes. Creo que la esperanza para la música es que el rock dialogue con la música clásica, que las orquestas dialoguen con distintas regiones para lograr una verdadera mezcla que invite a todos a la fiesta, ¿sí? Sin prejuicios, de manera simple. Obviamente a la guitarra siempre hay que romperla con todo, eso no hay duda, no importa el estilo, pero yo crecí escuchando a Segovia y a Jimi Hendrix. Los dos eran dioses para mí. ¿Cómo es? ¿Cuándo es la función de Steve Hackett Genetics? ¿Qué van a tocar? Esta noche en el Coliseo y mañana también, miércoles y jueves. ¿Quedan entradas? ¿Quedan tickets para hoy y mañana? Para mañana no, para hoy mañana. Sí. Algunas poquitas. Claro. Y bueno, vamos a repasar el periodo en el que Steve estuvo en Genesis tocando temas de todos esos discos, desde el Nursery Crime hasta Wind and Wuthering. Y bueno, así que están invitados. Y ahí vamos a estar. Les agradezco a vos, muchas gracias. Ojalá Mario. que creo que es un gran homenaje a un amigo que los ha acompañado. Es increíble quién está para el homenaje. Yo creo que si Nacho está viendo esto va a decir, boludo, mirá lo que hicieron, ¿no? Hay que agradecerle a Steve porque hay que tener un corazón para hacer lo que está haciendo. Sí, la verdad que sí. It's a great tribute, and it's incredible that you're here. And if Nacho could see what has been done to pay tribute to him, he would go like, wow. So we want to thank you for your kindness. Well, being here. it's my pleasure. It's lovely to come back to Argentina. Just fantastic. And for my wife, Jo, who's sitting here, it's been great for her to be to Argentina, 2 times in quick succession. So it's great that it's been so open to us as a couple. Es maravilloso, es fantástico estar aquí, tanto para mí como para mi esposa Jo. Ya es la segunda vez que estamos aquí en un corto tiempo y todos han sido maravillosamente abiertos y nos han dado una gran bienvenida. Decirle, para mí fue un gusto tenerlo acá. A pleasure to have you here. Yeah, Lo he escuchado un montón. Con air guitar puedo tocar grandes partes de su música. I've heard you a lot, and I can play air guitar on top of your solos for every single one. No, come up. please. Join us on stage tonight. Make it 3 guitarists. Podés 4 venir y ser guitarists. la tercera guitarra o la cuarta guitarra hoy en el you. escenario. Entonces, realmente fue un gusto conocerle, que tenga una buena estadía en Buenos Aires y grandes conciertos hoy y mañana. A pleasure to meet you, and have a great concert today and tomorrow. Pleasure to meet you. Thank you. Gracias.